Saludos a todos, amigos y amigas alrededor del mundo. Bienvenidos y Shabbat Shalom para aquellos que tengan la dicha de celebrar la vida y para los que no, pues igualmente mandarles un fuerte abrazo y bueno, pues hoy tenemos este mensaje de Joshua en Mosland. La imagen, como ven, es bastante explícita. Si se fijan, hasta tiene la famosa pirámide. Pero claro, nosotros no pretendemos ser repulsivo para nadie en esta imagen, ¿entienden? Ahora bien, los mojigatos que se hagan, pues sentirán repulsión y se le hará difícil hasta de escuchar este bello, pienso, mensaje que el Adón ha puesto, en nuestro corazón en el día de hoy. Entonces, los mojigatos pues verán dificultades para seguir esto, pero en la misma dieta del mojigato pues va esto, ¿no? Va la rata. Así que no vamos a tener miramientos por ningún mojigato. Antes bien vamos a decir verdad y procurar verdad. Sabemos que en este canal, ya a estas alturas, en nuestro canal no va a haber, pocos mojigatos pueden asomar, pero por si acaso, ¿no? Y entonces pues ya vamos a entrar en el mensaje que pienso que es un bello y aleccionador mensaje que ya verán que les va a gustar mucho. Joshua en Mosland. Vamos a empezar, si les parece, con un poema de mi autoría que es bastante, pues, parabólico, ¿no? Es bastante de parábola para introducir el mensaje, aunque no hubiera sido necesario introducirlo, pero yo creo que nos va a empezar a situar y luego ya proseguimos, por supuesto, con el texto bíblico. Entonces dice, las ratas. En el zafiro de otra galaxia hay animales enhiestos con nombre de ratas. Una vez la clase dominante del lejano planeta quiso librarse de las otras clases y urdió un plan en la galaxia con mapa de pecas, acabar con los pobres, étnica limpieza, y dejar los turbantes de los moros humildes del lejano planeta como recuerdo terrible y soberana muestra. Entonces se levantó un sabio de la tribu de los persas y alegó con mente, oración y fuerza: si acabamos con los pobres, las ratas roerán nuestras puertas, morderán a nuestros niños y comerán nuestras especias. Bien sabéis que un persa, más que a la muerte, teme a las ratas, porque viviendo en la opulencia jamás las vimos, salvo en las obras benéficas. Y por eso las tememos, porque son para nosotros como criaturas mitológicas, de un mundo que se pierde al otro lado de las vallas eléctricas. Por lo tanto, compatriotas, hemos de mantener vivos a los pobres que las doman, para que no peligren las vidas de los hijos del zafiro y de las nevadas rocas. Así se salvó a los pobres, y entre vítores nació un mismo destino para pobres y ratas, en el reino del zafiro y de la plata. Y tras este poema, que yo creo que introduce eficazmente el tema, pues vamos a leer el discurso que le da nombre a este mensaje, ¿no? Aunque el nombre que le da, por supuesto, es Joshua, Joshua en Mosland, si no, no tendría sentido hablar de Mosland. Pero allá vamos. Dice que Mosland significa tierra de ratones y es una fábula política difundida por Tommy Douglas, activista político elegido en el 2004 como el canadiense más grande de todos los tiempos. Mosland, tierra de ratones, es una fábula inicialmente contada por Clarence Gillies y posteriormente popularizada por Thomas Douglas, político socialdemócrata canadiense. Esta es una fábula sobre el sistema político burgués, sobre la democracia representativa bipartidista de los estados capitalistas. Mosland, el gobierno de los gatos. Y va de esta manera. Una animación para no repetir la historia, dice. La fábula Mosland nos cuenta que, en la historia de un lugar llamado Mosland era un lugar donde todos los ratoncitos vivían y jugaban, donde nacían y morían, y ellos vivían de la misma manera que tú y yo lo hacemos. Incluso tenían un parlamento y cada 4 años tenían elecciones.
Caminaban rumbo a las urnas y votaban. Algunos hasta obtenían alguna ventaja, una ventaja que recibían cada 4 años, como es lo normal, tal como nos pasa a ti y a mí. Y cada día de elecciones, todos los ratoncitos se acostumbraban a ir a las urnas y elegían un gobierno formado por enormes y gordos gatos negros. Ahora bien, si pensáis que es extraño elegir gatos siendo ratones, solo hace falta mirar la historia de Canadá en los últimos 90 años y nosotros miremos la española, dice este comentarista, el que hace la transcripción, entonces te darás cuenta que ellos, los ratones, no son más estúpidos que nosotros. No estoy diciendo nada en contra de los gatos, ellos eran buenos compañeros, conducían el gobierno dignamente, elaboraban buenas leyes, es decir, leyes buenas para los gatos. Y estas leyes que eran buenas para los gatos no eran muy favorables para los ratones. Una de las leyes decía que la entrada a la ratonera debía ser grande como para que un gato pudiera meter su pata en ella. Debía ser tan grande como para que un gato pudiera meter su pata en ella. Otra ley decía que los ratones solo podían moverse a ciertas velocidades, para que el gato consiguiera desayuno sin realizar mucho esfuerzo físico. Todas estas leyes eran buenas para los gatos, aunque para los ratones eran bastante duras. Y cuando los ratones lo tuvieron más y más difícil y se cansaron de aguantar, dijeron de hacer algo al respecto. Entonces fueron en masa a las urnas, votaron contra los gatos negros y eligieron gatos blancos. Los gatos blancos lanzaron una campaña genial y dijeron, todo lo que necesita Mouseland es una visión de futuro, y terminaron prometiendo, el problema de Mouseland son las entradas redondas de las ratoneras. Si ustedes nos eligen, las construiremos cuadradas. Y lo hicieron. Las entradas cuadradas eran el doble de las redondas. Ahora el gato podía meter las 2 patas y la vida para los ratones se tornó más complicada. Y cuando no pudieron soportarlo más, votaron contra los gatos blancos y pusieron a los negros de nuevo, para luego regresar a los blancos y de ahí a los negros otra vez. Incluso trataron con gatos mitad negro, mitad blanco y lo llamaron coalición. En su desesperación intentaron dar el gobierno a gatos con manchas. Eran gatos que intentaban sonar como ratones, pero comían como gatos. Verán, amigos míos, el problema no estaba en el color de los gatos, el problema estaba en que eran gatos. Y como son gatos, naturalmente miraban por sus intereses de gato y no de ratones. Finalmente, llegó desde lejos un ratoncito, quien tuvo una idea. Mis amigos, atentos a las palabras del humilde compañero, el ratón les dijo, miren compañeros, ¿por qué seguimos eligiendo un gobierno hecho por gatos? ¿Por qué no elegimos un gobierno de ratones? Y hasta ahí vamos a leer este, por demás, interesante texto. Y ya entramos en lo que es el mensaje bíblico, ¿no? Y el mensaje bíblico está en Lucas 16, 1 al 15, que dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía, para que me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite, y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo poco o muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y las riquezas.
Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Elohim conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Elohim es abominación. Un mayordomo no es un esclavo. El mayordomo sirve y recibe su salario. Pero en este caso al citado mayordomo se le acusa de haber dilapidado o malgastado no sus bienes, sino los del señor al que servía. Pero la acusación no viene del Señor, viene de las habladurías. Y en esta ocasión la gente habló porque tuvo motivos. La gente acusa cuando les parece encontrar un motivo. Lo vemos en Colosenses 2:16 de pasada, cuando dice que nadie os juzgue, que nadie pueda entablar habladurías o acusaciones por comida o bebida, luna nueva o día de reposo, porque todo eso sabe atajarse y solventarse, abstenerse y ejercerse debidamente cuando se confía en Mashiach. Entonces la acusación de un tercero se le hace al mayordomo porque ha dado lugar al error este mayordomo. Pero el sirviente, este mayordomo, no se revuelca en sus miserias, decide actuar en rectificación y restauración. La restauración del daño y el error habla elocuentemente del arrepentimiento. Antes del polvo y la ceniza, restaurar en el agravio es lo mejor. La actuación del mayordomo se centra en rebajar los extras que él le ha estado cobrando injustamente a los clientes. Donde puso de más, ahora pone de menos. Y no lo hace para compensar al Señor, del que se conoce ya deudor haga lo que haga. Lo hace para poder presentarse ante sus semejantes. En volver a la mayordomía ya ni piensa, cree y sabe que servir a su Señor le ha venido grande. No reclama volver a ser admitido, lo único que procura es ser recibido con hospitalidad y un poco mendigar a las personas que ha estado engañando. Lo hace por mera supervivencia, cualquier otro camino le condena a una vida que no desea. Es un siervo inútil y lo sabe, pero aprende honra de eso. Hasta el verso 8, la parábola que Yahshua está narrando es oída por los farisaicos con bastante atención. A partir de ese verso las cosas se tuercen para ellos. Lo vamos a volver a leer a partir del verso 8. Dice ya a partir del verso 8: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y dice en el 9: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Entonces, a partir de ese verso 8, pues ya las cosas se les tuercen a esos que estaban oyendo, ¿no? Porque está narrando, lo que está narrando lo oyen ya los farisaicos con bastante atención antes de este verso, pero luego ya se descuidan. Y porque es que según ellos, Yahshua se pone a disparatar a partir de ahí, viendo mérito y sagacidad en los adversarios. Pero se refiere a que saben mejor llevar sus cosas, con más inteligencia y compañerismo que los hijos de la Or, que los de las oraciones. En el verso 9, los fariseos le hubieran colocado a Yahshua una camisa de fuerza de haber podido, porque dice que se hicieran amigos de las riquezas, de los de las riquezas injustas. Y claro, no lo entendían. Pero es porque cuando se conoce la riqueza injusta y las riquezas injustas comienzan a faltar, el injusto ya puede dejar de ser injusto. Y entonces es el momento perfecto para ser su amigo y obtener los beneficios de su amistad, revalorizada ante él en ese momento en que se conoce su corrupción. Y los demás intentan lincharle, cuando menos verbalmente.
entonces aprecia más la amistad. En el verso 10, con los fariseos ya mirando para otro lado y murmurando para menospreciar esto que le tomaron por locura, Yahshua dice que quien es fiel en lo poco puede serlo en lo mucho, pero quien no es fiel en lo poco no puede serlo en lo mucho. Pero ¿en qué fue fiel el mayordomo de la parábola? Los fariseos no podían ver fidelidad en el sirviente de la historia narrada por Yahshua de ninguna manera. Pues la principal fidelidad que el mayordomo demostró, este mayordomo de la parábola, fue consigo mismo, porque al verse desahuciado buscó una solución práctica, y en el verso 11 se desarrolla esta revelación. Resulta que toda riqueza acumulada aquí, por muy trabajada que haya sido, es una riqueza injusta. ¿Por qué? Porque todos le fallamos a nuestro Señor, todos malversamos al amo, y todas nuestras ganancias fueron deshonestas aquí en comparación a lo que el amo invirtió en nosotros y el cargo tan esplendoroso que nos encomendó. Esta tierra no es nuestra, la vida en esta tierra no la creamos ni la sustentamos nosotros en ningún momento aquí. Estamos sobre bienes ajenos, y todos estos bienes son propiedad de Yahshua HaMashiach. Así pues es que dice: si en toda esta vida que no os pertenecía fuisteis arrogantes, desagradecidos e infieles, ¿cómo seréis fieles cuando seáis los dueños legítimos de vuestras moradas? El verso 13 es quizá el más famoso de este texto, aparentemente sombrío para los inconstantes, que dice: no podéis servir a Elohim y las riquezas. Pero aquí no prohíbe la prosperidad material en ningún momento. Lo que explica es que si no se comprende que aquí las riquezas nunca serán nuestras ni dependerán más del esfuerzo que del favor inmerecido que Mashiach nos otorga, tendremos un serio problema, porque sobrevaloraremos el materialismo y despreciaremos al creador y sustentador de las materias infamemente. En el verso 14 los avaros fariseos se burlan, pero no se burlan porque se sientan señalados, se burlan porque ven una contradicción insalvable para ellos entre el comportamiento del mayordomo de la parábola y lo bien parado que le deja Yahshua al final en el relato. Se burlan porque creen que el fin de un injusto acaba con la injusticia y el fin de un corrupto acaba con la corrupción. Una vez más se equivocan. El fin de un corrupto debía ser rectificar y mendigar favores y acogidas hasta que el buen juez decidiera restituirle en el ejercicio de sus responsabilidades y cargos. Pero, como Yahshua expresa en el verso 15, al hombre solo le interesa justificarse a sí mismo a costa de otros, no en la justicia. Lo sublime no era descalificar, encarcelar, linchar públicamente y marcar de por vida al infiel, errado y disipador de bienes. Lo sublime era hacerle rectificar y restaurar sus obras. La rectificación de sus obras y saldar sus cuentas era el mejor pago que podía cobrársele. Pero como nada de esto entendieron, pues unos mesecitos en la cárcel si acaso y volver a la rutina de las corruptelas es todo lo que este sistema corrupto ofrece a la práctica de la justicia. Con una mano se le hunde al malversador y con la otra se le remunera incluso. Lo peor de la corrupción económica no era con el caso manifiesto, era con el caso oculto y ocultado. Se pone el grito en el cielo una vez conocido, pero no se grita cuando se conoce, por eso llega a ser corruptela e implica a tantos. Pero ¿quién iba a entender a Yahshua aquí en Moushland? Los ratones y las ratas solo querían traficar con gatos para controlar con el miedo. En este momento, en la era de la información, las ratas ya no se pueden ocultar más. Y ya solo les esperan gatos con hambre atrasada. Las ratas deberían haber sido amigas de otras ratas y los ratones de otros ratones, no venderse a sí mismas, no vender ratoneras en lo secreto negociando con gatos. Porque este mundo debía dejar de ser ratonera algún día, y ese día ha llegado. El problema no era vivir en la ratonera, el problema era obligarse a salir de la ratonera para subsistir.
Ahora las ratas solo están eligiendo y negociando el orden de salida hacia el hocico felino. Y hasta aquí este mensaje. Espero que haya sido de bendición. Saludamos a todos, un fuerte abrazo y shalom.